nuestro pueblo. Esto lo perjudica. Pero es que además la subida es exorbitada, es una pasada de subida. El IPC desde esas ordenanzas hasta la actual es del 3,9%. La subida se sitúa en torno al 16%, pero es que además de eso se añaden nuevas tasas. Es una percepción ideológica de las cosas, es cobrar más impuestos y nosotros estamos en contra de esa situación porque entendemos que el tejido productivo y las posibilidades de este pueblo no pasan por gravar a la gente con más impuestos, sino todo lo contrario, con menos impuestos. Así es que nuestro voto va a ser en contra, como no podría ser de otra forma. Gracias. Gracias. A ver, yo creo que es un poco repetitivo y reiterativo la justificación con el tema de los estacazos y la subida de impuestos. Sabe que no es así, que prácticamente el incremento de las tasas de la que con en mayor medida se utiliza, que es la de Vado, pues prácticamente el mínimo. Era 22,10 y pasa a 25, es decir, que prácticamente no es, es la actualización del IPC. Y todo lo demás es prácticamente igual. Es verdad que sí que se incorporan algo que no teníamos regulado aquí, pero que lo tienen regulado en otros muchos ayuntamientos y que parece lógico, y es el tema de la reserva de espacios por líneas amarillas que se piden reiteradamente y que la verdad es que creo haber escuchado hasta ustedes mismos criticar el excesivo número de líneas amarillas que hay, o por lo menos en algunas ocasiones sí se me ha trasladado esa queja por parte de algunos. Y es cierto, la línea amarilla junto a un vado permanente supone una reserva de espacio, una ocupación de vía pública que no se ocupa. En definitiva, lo que está diciéndose es que ese espacio es casi de utilización particular o personal de la persona que lo tiene. Y lo lógico es que si alguien tiene una utilización del espacio público preferente en respecto a los demás ciudadanos, es que pague y que pague lo que supone esa utilización preferente. Y eso no supone más que lo público es de todos, pero que quien se aprovecha más de lo público pues tiene que pagar un poquito más de lo y desde luego las tasas que se aplican, por supuesto, están muy por debajo del valor real del suelo que se ocupa. Y pasa lo mismo con los aparcamientos o con los vados o con el resto de los terrenos. Yo creo que además se hace una regulación única, que eso permite una mayor facilidad, facilidad para la gestión, y permite bueno, que todos los ciudadanos puedan tener una información mucho más clara, mucho más transparente de lo que se cobra en el Ayuntamiento de Casar de Cáceres por la utilización del espacio público. Que digo, el espacio público es de todos, sí, pero si alguien lo utiliza preferentemente, pues lógicamente tiene que abonar a todos, no al ayuntamiento, sino a todos, una parte. ¿Cómo se hace? Pues con los puestos en las ferias y festejos populares que se mantienen tal y como están, o como se hacen en las actuaciones del mercado, que prácticamente quedan como están, no se modifican, tampoco se modifican las instalaciones de kioscos. Lo que sí es que se regula una forma para que los kioscos puedan ponerse kioscos en la calle, pero que no necesariamente sean permanentes, sino que pueden ser kioscos como se solicitan de alguna forma en algunas ocasiones para ponerlas en determinadas zonas de la calle, que supone una utilización privativa del espacio y un aprovechamiento lucrativo para esas personas. Y lo lógico es que eso se comparta con toda la comunidad. Y es verdad, eso es lo que nos diferencia de su planteamiento, que nosotros entendemos que lo público es público y que hay que pagarlo entre todos. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, concretamente respecto al tema del vado, pasamos del 22,10 al 25, un 12%. A ver si esto se corresponde con la subida del IPC. Y efectivamente, como dice nuestro alcalde, lo público es de todos y los niños no son de los padres, eso ya lo sabemos.
Quiero decir, eso es una percepción absolutamente distinta de las cosas, eso ya lo sabemos. Esto, efectivamente, no se trata de que usted y yo entremos a discrepar. Se trata de que al final los efectos de esta decisión la van a sufrir los casareños en primera persona. Entonces lo demás, ¿me entiende usted? Pues es retórica. Usted puede decir lo que quiera, yo también, evidentemente, pero es retórica. Ya veréis los efectos de esta subida de tasas que efectivamente no van a incidir a favor de nuestro pueblo bajo ningún concepto. Gracias. Desde luego el ejemplo que ha puesto es un ejemplo que ya se le dijo al líder de su partido que los niños no son propiedad de los padres y eso es porque no son objetos, son personas. Como son personas no son propiedad de nadie, son sujetos de derechos. Y eso usted lo tenía que saber. Y como sujetos de derecho pues tienen los derechos que reconoce la Constitución española. Pero como no se trata de hablar ahora del veto parental que pretenden ustedes imponer, de lo que estamos hablando es de una regulación que prácticamente supone una actualización de las tasas, que supone efectivamente una aplicación quizás un poco mayor de los aparcamientos de los coches, pero que va también en la línea de lo que viene defendiendo, o que se viene defendiendo desde este grupo socialista también, y es que la utilización del suelo público para el uso privativo, especialmente además de los coches, pues también debe ser abonado no para uno propio, sino para todos. Y en definitiva es un ingreso que corresponderá al ayuntamiento y en definitiva irá en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de Casar de Cáceres. Y que además no es una tasa, y como tasa que es una tasa voluntaria. Quien quiere tener vado, pues lo lógico es que lo pague, y quien no lo quiere tener, pues lo tiene donde quiera. O sea, es una utilización privativa del espacio público, y como utilización privativa del espacio público en todo sitio. Podríamos hablar, pero no voy a entrar en hablar de cuáles son las diferencias con otros municipios porque no procede. Debatido este asunto, votos a favor, votos en contra. Por 6 votos a favor y 5 en contra, queda aprobado por mayoría absoluta la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de privativa o aprovechamiento especial de dominio. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la aprobación de las ordenanzas reguladoras de convivencia y seguridad ciudadana en Casar de Cáceres y de la bolsa de viviendas desocupadas para alquilar y vivienda. Procedemos a debatir por separado ambas ordenanzas. En primer lugar, la ordenanza reguladora de la convivencia y seguridad ciudadana en Casar de Cáceres. Tiene la palabra el dictamen. Bueno, muy bien. Hay un dictamen único que lea la secretaria el dictamen de la comisión y luego ya se debate, si os parece, aparte. Considerando que la Alcaldía propuso la aprobación de las ordenanzas municipales reguladoras de convivencia y seguridad ciudadana en Casar de Cáceres, cuyo objetivo es la promoción de la convivencia y el civismo, preservando los espacios públicos, así como la de la bolsa de viviendas desocupadas para alquiler y venta. Se han expuesto al público el texto de ambas ordenanzas para consulta pública, estando aún en exposición a través del portal web de este ayuntamiento, y visto el proyecto elaborado de las ordenanzas municipales en el que, finalizado el plazo de consulta pública, si se producen aportaciones se tendrán en cuenta y se tramitarán como sugerencias al periodo de exposición pública de la aprobación inicial y en caso de producirse modificación del texto de las mismas. Realizada la tramitación legalmente establecida en virtud de los artículos 22, 2, d y 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. La Comisión, por 3 votos a favor del Partido Socialista y 2 abstenciones del Partido Popular, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el espacio público de Casar de Cáceres, así como de la bolsa de viviendas desocupadas para alquiler y venta, en los términos en que figura en el expediente. Someter dichas ordenanzas municipales a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días hábiles para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente se publicarán los textos de las ordenanzas municipales en el portal web del Ayuntamiento
con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacer por otras personas o entidades. Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por la ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vienen afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto, y facultar al señor alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Gracias. Tiene la palabra, en primer lugar, para la ordenanza de seguridad, de convivencia y seguridad ciudadana, la portavoz del grupo. Gracias, presidente. El objetivo de esta ordenanza que pretendemos aprobar hoy no es otro que arbitrar mecanismos que puedan regular el mantenimiento de unas buenas relaciones entre la vecindad de nuestro pueblo. Aprovechar, usar y disfrutar entre todos y todas espacios comunes, servicios públicos, infraestructuras y demás bienes muebles e inmuebles que son de titularidad municipal. Conjugando todo esto con la seguridad ciudadana, con la medioambiental, la tranquilidad y el uso pacífico de todos estos bienes, con el pleno respeto por supuesto, a todos los derechos y a todas las libertades de los casareños y de las casareñas. Muchas gracias. Sí. El portavoz del urbanismo. Gracias, presidente. Buenas noches y bienvenido. A ver, ya, yo creo que es que aquí lo teníamos de otra manera planteada, pero bueno, en cualquier caso, de lo que se trata es de tomar una iniciativa en relación a las viviendas que están desocupadas para incluirlas en una bolsa de alquiler o venta, de tal manera que podamos contribuir con los propietarios a desbloquear esa situación, porque hay demanda. Ahora mismo hay gente que está buscando viviendas de alquiler y entonces no las encuentra, probablemente porque algunas de ellas, de las que están desocupadas o listas para el alquiler, no reúnen las condiciones de salubridad necesarias para ser alquiladas. Entonces ahí, al incluirlas en la bolsa, lo que pretendemos como una iniciativa más de recuperar también los cascos consolidados, los cascos antiguos de los pueblos, es cubrir esa demanda que hay, por un lado, y por la otra, evitar que en la mayor parte, y eso es otra de las iniciativas, que en la mayor parte de esas viviendas son donde se están produciendo los nidos de palomas que tantos quebraderos de cabeza no tienen. Ahí la participación del ayuntamiento es asesorar a la gente que esté dispuesta a poner la vivienda en alquiler o en venta, asesorarles en los procedimientos que hay sobre las posibles subvenciones de las que hay actualmente y de las que vayan a venir, tanto para una cuestión u otra, para rehabilitación que permitan que las viviendas reúnan los requisitos de salubridad para ser habitadas. Y una vez que esto se pusieran en contacto el propietario con el posible arrendatario, pues nuestra labor, insisto, la del ayuntamiento, sería la de asesoramiento, y una vez que entre ellos lleguen a un acuerdo, sería un acuerdo entre partes que nosotros no tendríamos mayor responsabilidad. Y lo mismo ocurre con las viviendas listas para la venta, es decir, el objetivo es tratar de, en esa bolsa, conocer realmente cuáles son las viviendas que estarían en condiciones y poder empezar a revitalizar los cascos antiguos. Poco más, no sé si después de la resolución. Gracias. Gracias. Tiene la palabra al portavoz del Partido Popular. Gracias. Bueno, vamos a ver. Aquí pasa una cosa curiosa y además yo les voy a reconocer cierta habilidad. Es que nos quieren dar 2 por 1. A ver quién se va a negar a que aquí haya una ordenanza reguladora que efectivamente regule la convivencia. Y mi pregunta es, ¿por qué esto no se ha hecho antes? O sea, efectivamente tiene que haber un marco jurídico, en este caso mediante ordenanza, para que podamos vivir en paz y seamos cívicos, y efectivamente eso lleva aparejado las sanciones oportunas en caso de incumplimiento, como no podía ser de otra manera. Pero es que, seguido a esto, también indica lo de la bolsa de la vivienda. Lo de la bolsa de la vivienda, para que todo vaya en el mismo lote. Entonces ya les anticipo nuestro voto en contra.
Nosotros no queremos que ustedes metan la mano en la propiedad privada. Y le voy a decir por qué, ¿verdad? Porque existe un precepto, que el alcalde debería de saberlo, que es el de la autonomía de la voluntad, y ese es el que opera en las relaciones jurídico-privadas. O sea, que dos personas pueden establecer relaciones de compra o de venta y a mí no me apetece que ustedes estén en esa terna. ¿Sabe? Eso sí, lo que podían haber hecho es un plan para incentivar el que se produzcan ese tipo de ventas, ese tipo de compras o ese tipo de transacciones. Pero que ustedes estén también en eso, ¿no? Porque además asumimos en el compromiso, como bien dice, que nuestro alcalde firme los acuerdos que considere oportunos. Bajo ningún concepto, esto lo vamos a votar en contra. Y mire usted, señor alcalde, me ha dicho una cosa, usted es muy perspicaz, dice, respecto a lo de los hijos. Usted debería de saberlo. Yo aquí en este salón de pleno reconozco que hay un jurista de reconocido prestigio. No tengo ningún problema en asumirlo. En este caso es la letrada, claro. Eso lo tengo yo clarísimo, o sea, tengo usted eso claro. Eso es importante. Entonces, si esto fuera en lotes distintos, ya le digo yo que respecto a las ordenanzas de convivencia, tenían nuestro voto favorable. Pero como va todo en el mismo lote, tienen nuestro no, como no podría ser de otra forma. Muchísimas gracias. Creo haberle dicho al principio que se trataban los dos puntos independientes. Es decir, que aunque con independencia de que la explicación se haya ido de conjunto, yo no tengo ningún problema en separar la votación de ambas ordenanzas, pero permítanme que diga alguna cosilla al respecto. Porque en principio la ordenanza de convivencia y seguridad es una ordenanza que prácticamente se acomoda a una ordenanza modelo que se realizó por parte de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, que nos llegó, que además se hizo el año pasado, es decir, que lo podíamos haber hecho antes, claro, se podía haber hecho todo antes en el siglo XIX, en el XVIII, pero se hacen las cosas cuando primero hay una necesidad pública, cuando hay una necesidad social también, cuando hay una no una petición, porque la gente no pide que se le regule las cosas, pero sí hay una sensibilidad de mucha gente pues que está primero disconforme, o cuando hay protestas por los temas de ruido, cuando hay protestas porque los perros anden sueltos, cuando hay protestas porque haya basuras en la calle, o cuando hay protestas porque la gente no realice pues, lo que es normal para una convivencia razonable. Y como además esto ha coincidido con la remisión por parte de la FEMPE, y con esto pues hemos entendido que era un buen momento para aplicarle, y me alegra que se incorpore a ese consenso el Grupo Popular. Y respecto de la bolsa de viviendas desocupadas para alquiler y venta, a ver, ni meter la mano, sino facilitar a los ciudadanos y a las ciudadanas, no solo del Casar, sino a las que puedan venir de fuera, el que puedan tener información clara y transparente sobre las viviendas que existen en Casar de Cáceres para alquiler y para compra. Estamos cansados, o no cansados, porque es una función de que la llevamos con mucho gusto, pero sí se produce cada día más pues que la gente cuando viene al Casar, porque vienen por razones laborales, no solo aquí en el Casar, sino en otros municipios, y eligen Casar de Cáceres para residir, se acercan al ayuntamiento para preguntar por cuáles son las viviendas en alquiler que existen en nuestro pueblo, cuáles son las viviendas que pueda haber. Y nosotros no pretendemos regular nada, lo único que pretendemos es decir, existe unas viviendas que además está vinculado a la tasa, al gravamen de la tasa del impuesto de bienes inmuebles, que decíamos y se aprobó que se incrementaría un 50% el IBI en aquellas viviendas desocupadas. Y en este caso entendemos que las viviendas que estén vacías, pero que estén en la bolsa de alquiler o en la bolsa de venta, no tendrán ese gravamen. Es decir, que lo que se hace en definitiva es favorecer la utilización de las viviendas tanto para alquiler como para venta. Y en definitiva yo creo que es un servicio a la ciudadanía, un servicio a las personas que quieran residir en Casar de Cáceres, y que el único límite que se pone es que sea precios de mercado, que sea
que es lo que en definitiva lo que marca el mercado con un porcentaje superior y que además se puede comprobar o se puede presentar por parte de la persona interesada en que hay un informe de tasación que valora por encima de ese precio de mercado, con lo cual ni metemos la mano ni dejamos de meterla, porque además es un servicio gratuito, es un servicio que el ayuntamiento va a ofrecer gratuitamente y que el único tema o la única ventaja que van a tener, y es ventaja que van a tener esas personas que tengan esa vivienda de alquiler o de venta en esta bolsa, es que no van a tener el recargo del 50% del IBI. Yo creo que con eso se hace una labor por la vivienda, una labor por la sostenibilidad del pueblo, una labor por la utilización de los recursos existentes y, en definitiva, una labor también para evitar la despoblación y para fomentar que haya más ciudadanos y más ciudadanas en nuestro pueblo. Creo que queda clara y no voy a hablar de temas jurídicos porque no, pero vamos, antes que la autonomía de la voluntad, que no está recogida en el código, la Constitución, está el uso social de la propiedad privada, que también está en la Constitución, cosa que no está, a la que no se ha hecho. Pero bueno, pasamos entonces a la votación de, en primer lugar, de la ordenanza reguladora de la convivencia y seguridad ciudadana en Casar de Cáceres. Votos a favor de la ordenanza. Por unanimidad queda aprobada. En segundo lugar, la ordenanza reguladora de la bolsa de viviendas desocupadas para el alquiler y venta. Votos a favor. Votos en contra. Por 6 votos a favor y 5 votos en contra, queda aprobada la ordenanza reguladora de la bolsa de viviendas desocupadas para alquiler y venta. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la aprobación del protocolo de actuación entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Casar de Cáceres para la contratación del proyecto aprobado en Europan 15. Tiene la palabra la secretaria interventora del Ayuntamiento. El presidente de la comisión toma la palabra y explica dicho protocolo Europan 15. No sé si se llama así, pero bueno. Este ayuntamiento provee un proyecto de regeneración en el polígono industrial, en los márgenes de la Nacional 630, generado en las décadas de los años 60 y 70 en un entorno de dehesa para ofrecer una nueva oportunidad en la que el paisaje y la innovación promuevan la creación de desarrollo y empleo, por lo que se ajusta a los objetivos de la citada 15ª edición del concurso. El protocolo surtirá efectos a partir de su otorgamiento durante el plazo de 4 años. La Comisión, por 3 votos a favor del Partido Socialista y 2 abstenciones del Partido Popular, propone al Pleno de la Corporación la aprobación del siguiente acuerdo. Aprobar el protocolo general de actuación entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y este ayuntamiento para el desarrollo del proyecto Europan 15 y autorizar al señor alcalde para la firma de cuantas gestiones sean necesarias. Gracias. Tiene la palabra el concejal delegado de urbanismo. Gracias, presidente. Bueno, como os dije en la comisión, un poco informando un poco más de lo que dice el propio dictamen de la comisión. Esto es un concurso de Europa, por eso es su nombre, que salió a concurso y ahí concurrimos para poder optar a él conjuntamente con la Junta de Extremadura, y acudieron muchos arquitectos jóvenes menores de 40 años a presentar proyectos, y hubo varios proyectos para la 630 en el polígono ese, y se le adjudicó a un estudio de jóvenes que tenían una propuesta que era la que más satisfacía al jurado, que era del Ministerio Jurado, y que nosotros cuando nos presentamos pues también estábamos muy de acuerdo. Se trata no solo de que se luzca un poco, se embellezca lo que sería ese polígono que está en algunas ocasiones da la sensación de que no está funcionando, sino que se prevé una utilización mayor de los espacios con una regulación también de la disponibilidad de los mismos y pretender también la permeabilidad desde los 2 márgenes de la 630, incluso también la permeabilidad y la comunicación a través
de la 100, de la CC 100 y lo que sería la de Saboya del Monte. Son desarrollos de a largo plazo y que, bueno, nosotros hemos sido agraciados con eso. Son unas perrinas que vienen de Europa, pero para poder acceder a ellas tenemos que firmar primero un protocolo, que es el que se propone el Pleno, con el Ministerio y posteriormente firmaremos otro en colaboración con la Junta de Extremadura. La verdad es que los que vimos el proyecto nos parecía que sí que nos habían entendido, porque claro, ahí conjugan viviendas, explotaciones ganaderas, explotaciones industriales, y era algo complejo, pero que bueno, que han buscado una solución. Bien, eso es un poco por avanzar y decir algo más de Europan, que lo que dice lo que sería el propio acuerdo, que es un convenio de colaboración entre el Ministerio y el Ayuntamiento. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Gracias. Bueno, vamos a ver, yo en la comisión, Julián, pregunté sobre el proyecto este y efectivamente me comentabas que había cuestiones ornamentales, cuestiones de accesibilidad que iban a dotar de más, bueno, que iban a revitalizar esa zona. Eso en principio es importante. Pero también te pregunté si se iban a aplicar políticas verdes y circulares respecto a esta cuestión, políticas en un momento. Entonces, como nosotros respecto a ese tipo de políticas que vosotros aplicáis tenemos muchísimas dudas, porque entendemos en muchas ocasiones que van en contra del progreso y que no se ajustan nada más que a una percepción ideológica de las cosas, pues nosotros nuestro voto va a ser en contra absolutamente, absolutamente. Lo que hay que hacer con ese proyecto, como tú dices, que está absolutamente abandonado, es empezar manos a la obra y empezar a tomar medidas efectivas. Entonces, vuelvo a repetir, si verdaderamente esas historias se circunscribiesen a lo que es el ornato, a dotar de acceso y de infraestructuras, pero como sabemos que esto al final va a tener un sesgo ideológico que nos genera muchas dudas, pues nosotros vamos a votar en contra, como no podría ser de otra forma. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Si las reticencias que tiene el Grupo Popular es que el proyecto pueda incluir medidas tendentes a reducir los efectos del cambio climático y de que haya una política ideológica de verde, pues me parece que están confundiendo ustedes las avellanas con los coches. Así es que yo lamento que si esa es la razón por la que ustedes van a votar en contra, me apena, la verdad, porque es un proyecto muy atractivo y efectivamente muy centrado en la conservación del medio ambiente y la protección de todas aquellas medidas que favorezcan el freno al cambio climático que hay. Y dice usted, hay que tomar medidas efectivas. Bueno, pues esta es una de ellas. Es una medida que podíamos no haber concurrido y dejar que el polígono se vaya muriendo él poco a poco. Pero si usted lo que dice que lo que tenemos que hacer con medidas efectivas es poner en marcha un proyecto financiado por el ayuntamiento o aparte financiado también con los propietarios, pues a ver cómo se casa eso con no querer dar un trancazo, como ustedes dicen, a los impuestos, porque las cosas hay que pagarlas con perrinas. Así es que yo de verdad lamento que en una cosa tan favorable para sacar adelante ese polígono, que además por su propia configuración puede ser muy importante, pues oye, de verdad que lo lamento. Me va a permitir, antes de darle la palabra, que amplíe la información, porque creo que el desconocimiento sobre este proyecto es malo para todo el mundo. Y aparte de lo que ha dicho mi compañero, quiero ampliar la información, porque se trata de un proyecto que no tiene más que un objetivo, que es la revalorización y el desarrollo del polígono industrial de la Nacional 630. Un polígono que nace en los años 50 o los años 60, 70, producto del desarrollismo, sin ningún tipo de planificación urbanística, sin ningún tipo de servicios, sin ningún tipo de nada, al lado de la carretera, ocupando espacios muchas veces que no debieran ocuparse y sin ningún tipo de dotación, que ha sido precisamente los gobiernos socialistas
del ayuntamiento los que año o legislatura tras legislatura han intentado regularizar, han intentado aprobar la normativa correspondiente, han intentado urbanizar todo eso. Y ahora teníamos una oportunidad de oro, creo que era una oportunidad de oro, porque se ha dicho o se le ha planteado a cientos de jóvenes arquitectos de toda Europa el que pensaran en cómo se puede mejorar nuestro polígono industrial. Y que usted llame lo que ha llamado a todos los arquitectos, que en definitiva son los que han propuesto las líneas de redacción del futuro, me parece que es una consecuencia de la ignorancia, y que me gustaría que eso finalizara. De lo que se pretende o lo que se pretendía era eso: arquitectos de reconocido prestigio, y eso sí, de diversos países han seleccionado entre las 14 o 15 propuestas que se realizaron para el polígono industrial cuál era la propuesta más adecuada para hacer un desarrollo integral de ese polígono. Y no solo de ese polígono, sino también de algo que tenemos ahí enquistado en nuestro pueblo, como es el Monte del Casar, sin una regulación urbanística adecuada y sin una conexión adecuada con nuestro pueblo. Bueno, pues todo eso es lo que ha surgido de ese proyecto Europan 15, en el que efectivamente los jóvenes que han presentado los proyectos, pues sí, hablan de economía circular, hablan de sostenibilidad, hablan de medio ambiente, hablan de naturaleza, hablan de mejorar las infraestructuras, hablan de tecnología, hablan de nuevas comunicaciones, hablan de muchas cosas. Y es una pena que usted tenga la mente tan estrecha como para descalificar el proyecto, un proyecto que estoy seguro que va a convertir en un futuro ese polígono en una referencia no solo para los polígonos industriales,